Bueno, continuamos ahora con los argumentos dialécticos o argumentos demostrativos y podemos empezar diciendo que en la tradición dialéctica aristotélica se concibe a esta en tanto un arte dialógico. Y en este sentido el argumento dialéctico es de corte erístico, ya que parte de un conjunto de premisas y supuestamente probables, pero en esencia no lo son. El argumento apodíctico es demostrativo, ya que implica un silogismo, que se deduce de una conclusión, y esto a partir de principios primeros y verdaderos, y de otra serie de proposiciones deducidas por silogismos, a partir de principios evidentes, ya que conoce la esencia de las cosas a través de conocimiento de sus causas. La diferencia entre el argumento dialéctico y el argumento apodíctico es que el primero no es demostrativo y el segundo sí lo es. En síntesis, para Aristóteles existen tres tipos de argumentos que son los apodícticos, los dialécticos y los sofísticos o erísticos. El argumento apodíctico es aquel cuyas premisas son verdaderas, dado que su conocimiento tiene su origen en premisas auténticas y primeras, y en pocas palabras es un argumento demostrativo. El argumento dialéctico es para Aristóteles una forma no demostrativa de conocimiento, y esto quiere decir probable. Y en este camino, el silogismo dialéctico es no ostensible, ya que las premisas solo parecen probables, es decir, un procedimiento racional no demostrativo. Y finalmente, el argumento sofístico o erístico, entendido como un razonamiento caviloso, incierto y ensimismado, dotado de conclusiones ambiguas, equívocas y paradójicas. Este tipo de argumento implica una habilidad dudosa para refutar o sostener al mismo tiempo tesis contradictorias. Ahora vamos a hablar sobre los argumentos erísticos, pseudoconclusiones o paralogismos. Los argumentos erísticos son una forma de sofística, y esto quiere decir de criterios discursivos banales y triviales, y son aquellos en que se trata de defender algo que es falso y confundir de manera consciente al adversario. Es el típico argumento aparente. Aristóteles fue el primero en elaborar una clasificación de este tipo de pseudoargumentos, y se caracterizan por su ambigüedad, equivocación y equivocidad. Las pseudoconclusiones se observan en los sofismas y en los paralogismos. La primera, que son los sofismas, es una refutación falsa con consecuencia de su falsedad, y para confundir al contrario, y el paralogismo es una refutación falsa sin conciencia de su falsedad y es una falacia. Ahora, vamos a hablar sobre los argumentos deductivos y no deductivos. Aristotélicamente hablando, un argumento es deductivo si coincide con el silogismo, dado que algunas cosas son consecuencia necesaria de otras, y esto quiere decir que se deducen. En este sentido, el silogismo perfecto es la deducción perfecta, ya que las premisas contienen todo lo necesario a la deducción de la conclusión. El argumento no deductivo es en el que no existe el silogismo, y es decir, es aquella estructura discursiva en el cual, una vez planteadas algunas cosas, existe una interrupción o interpretación o ausencia de necesidad. En el argumento deductivo hay tres enunciados, y dos de los cuales son premisas y una tercera es conclusión. En cambio, en el argumento no deductivo no hay una articulación entre el antecedente y el consecuente, lo universal y lo particular, la premisa y la conclusión. Ahora, vamos a hablar de la analogía y la abducción, argumentos a simili, a contrario y a fortiori. La analogía es un procedimiento discursivo ubicado entre la univocidad y la equivocidad. La univocidad ha sido entendida por Aristóteles como la o como lo sinónimo, y esto quiere decir
a los objetos que tienen en común el nombre o la definición del nombre. Por ejemplo, tanto el hombre como el buey se denominan animales. En pocas palabras, lo unívoco en un enunciado se acumulan palabras de significado parecido y es parecido a un sinónimo, es decir, a un fenómeno lingüístico. Por ejemplo, delgado es sinónimo de esquelético, flaco, chupado o desecado. En cambio, el homónimo designa la ambigüedad de un término en tanto se usa para denotar cosas diferentes. Por ejemplo, gato puede ser un animal mamífero cuadrúpedo, puede ser un juego, el sirviente de alguien, etc. La analogía es el intermedio entre lo unívoco y lo equívoco. Lo absoluto y lo relativo es la mediación de los extremos y es un equilibrio de las cosas. La abducción es la suma de la inducción y la deducción más un cuerpo de hipótesis. Charles Sanders Peirce lo relaciona con la retroducción en tanto primer momento del proceso inductivo, mediante el cual se elige una hipótesis, que es una respuesta provisional y transitoria de algo, que pueda servir para explicar determinados procesos. En síntesis, la abducción es un método utilizado por Aristóteles, los medievales y Peirce utilizado para explicar diversos procesos empíricos. El argumento a simili es una estructura discursiva de corte analógico en la que se busca la similaridad de la proporción. Y esto quiere decir que se trata de establecer una mediación entre algo. Por ejemplo, si hay un conflicto entre dos partes, nos orientamos a establecer un acuerdo de consenso. En síntesis, el argumento a simili o por analogía, implica que dada una proposición jurídica que afirma una obligación jurídica vinculada a un ente, esta misma obligación existe en relación a cualquier otro ente, y esto que tenga con el primer ente una corresponsabilidad. Y un ejemplo específico sería si está permitido que una persona cruce el parque con un gatito, no contradice el permiso de que no se permita igualmente a una persona que cruce el parque con una tortuga. Y esto quiere decir, por argumento simili, que se puede establecer la relación de analogía entre un caso y otro. Ahora, el argumento a contrario sensu, el argumento a contrario significa que sí se toma como premisa la verificación de un hecho concreto en el que se cumplan todas las condiciones legales establecidas en el supuesto jurídico. Entrarán en vigor, para este caso concreto, las secuelas o consecuencias jurídicas prescritas. Puede consecuentemente concluirse que al acaecer un hecho en el que no se cumplan todos los requisitos o condiciones legales previstos en la hipótesis normativa, no podrán aplicarse a las secuelas o consecuencias jurídicas correspondientes. En pocas palabras, el argumento contrario es lo siguiente. Si no hay correspondencia entre la estructura normativa y lo que sucede a nivel fáctico, no se aplica tal norma a los hechos. Sobre esto, Tarelo afirma cuál, dada una determinada proposición jurídica que afirma una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, a falta de una disposición expresa, se debe excluir la validez de una proposición jurídica diferente que afirme esta misma obligación u otra clasificación normativa con respecto a cualquier otro sujeto o clase de sujeto. Un ejemplo del argumento a contrario sensu en el derecho positivo mexicano se encuentra en la disposición del artículo 14 constitucional en su primer párrafo, que dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, la cual, interpretada en sentido contrario, implica admitir que si se admite la aplicación retroactiva de la ley en beneficios de los sujetos, se debe aplicar en general. Y el argumento a fortiori, este argumento representa el tanto más cuanto que
Y es decir, implica señalar con mayor razón sucede esto. Implica el uso de adjetivos comparativos como mayor que o menor que y a mayor razón. De tal suerte que se pasa de una proposición a la otra en virtud del carácter transitivo de tales enunciados. Un ejemplo sería el siguiente. Si alguien es inocente, ¿por qué no se aplica la norma a un caso concreto? Con mayor razón, a tal sujeto se aplicará tal cuestión, en función de tales argumentos. Tarelo define el argumento fortiori en los siguientes términos. Es un procedimiento discursivo conforme al cual, dada una proposición normativa que afirma una obligación u otra clasificación normativa de un sujeto o clase de sujetos, hay que concluir la validez y la existencia como disposición jurídica de una disposición jurídica diferente que afirma esta misma obligación u otra calificación normativa de un sujeto o clase de sujetos que está o estén en estado de merecer con mayor razón que los primeros la calificación normativa que la primera disposición concede a estos. Y un ejemplo del caso a minori ad maius es si está prohibido arrancar 5 hojas de un libro, está prohibido robarse. Ahora bien, en el caso de a maiori ad minus, el ejemplo es el siguiente. Si está permitido fumarse 6 cigarros, en consecuencia está permitido el fumarse un cigarro. Ahora, vamos a hablar de los argumentos jurídicos como argumentos interpretativos. Y un argumento jurídico, para ser interpretativo, deberá racionalmente describir y explicar de manera contundente un caso en función de tales criterios. Ahora vamos a hablar del argumento a rúbrica, argumento psicológico. Y un argumento a rúbrica se da en función del título o rubro que indica un razonamiento determinado en relación a un hecho específico. Esto implica la atribución de significado a un determinado enunciado que está en relación a la rúbrica que encabeza el grupo de artículos en el que dicho enunciado normativo se ubica. En la tradición jurídica, este tipo de batería argumental es sin duda alguna uno de los más antiguos, y el ejemplo que se podría señalar al respecto es el siguiente. Dado un caso fáctico concreto, por ejemplo un delito, la rúbrica de una estructura normativa señala algo específico que de una u otra forma debe ser acatado. Y esto quiere decir, el rubro o título nos da la pauta en términos argumentales para tomar una decisión concreta. El argumento psicológico se define tal como señala Francisco Javier Esquiaga, como aquel argumento por el que se atribuye a una regla el significado que se corresponde a la voluntad del emisor o autor de la misma. Y esto quiere decir el concreto legislador que históricamente la redactó. En este caso, el argumento psicológico se refiere a la voluntad del legislador para llevar a cabo una determinada actividad, y es decir, a qué intereses sirve en tanto sujeto determinado, y en síntesis, este argumento implica darnos cuenta de cuál ha sido el fundamento de la ley en función del propósito del legislador. Ahora vamos a hablar, o mejor dicho, para la siguiente cápsula, ahorita vamos a dejar en esta cápsula hasta aquí. Y vamos a hablar en la siguiente cápsula sobre el argumento sedes, o vamos a empezar sobre el argumento sedes material, materiae, y argumento ab autoritate.